Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo Mujeres contra la Impunidad. Para quienes no me conocen, soy Adilia de las Mercedes, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala. En nombre de quienes les saludo, también en nombre de la Casa Encendida, a quien quiero agradecer a la vez el espacio Mujeres contra la Impunidad, que tiene hoy su segunda sesión durante el tiempo en el que ha durado la pandemia y también la segunda sesión de este año 2020. En esta sesión de Mujeres contra la Impunidad abordaremos un tema que es tan buscado como evadido por muchas personas: el duelo, especialmente el duelo ante la pérdida y ante la muerte. Hemos titulado este encuentro El duelo, estrategias para colectivizar el dolor, de esta manera porque ante el panorama mundial que atravesamos vemos más necesario que siempre compartir herramientas que nos permitan abordar la gestión del dolor que la pandemia nos ha dejado y nos está dejando. A lo largo de este conversatorio analizaremos la vida como lo que es, como lo que también es, una sucesión de pérdidas que nos recuerdan constantemente la provisionalidad de todos los vínculos y que nos recuerda también constantemente que la vida no es estática, que no tiene una forma constante. Sabemos en Occidente y sabemos a lo largo del mundo que este individualismo que ha imperado en este sector de la sociedad, en este sector, en esta parte del norte global, ha impuesto una forma de duelo ante la pérdida y muy especialmente ante la muerte que conduce a una vivencia del dolor en soledad y en el mejor de los casos en los espacios más microsociales. Asimismo, escenarios como el actual también han reforzado esta vivencia del dolor en aislamiento, en esa soledad, una soledad impuesta que ha reforzado la necesidad de otras herramientas, de otros conocimientos posibles para la gestión del duelo. De eso queremos hablar hoy aquí, de otras formas de gestionar el dolor y de otras formas de gestionar nuestros duelos. Desde esas otras posibilidades que cobran aún más importancia en las epistemologías no hegemónicas, que se relacionan con la muerte de una forma distinta, que no ven en ella solamente el fin de la vida o el fin de unas vidas, sino que también la ven como un paso más hacia la trascendencia, que no la ven como un tabú, sino que también la ven como un punto de inflexión que puede significar resiliencias comunes que desprivatizan el dolor y que también sostienen la vida. Para hablar de estas formas de sostener la vida aún en medio del dolor, me acompañan hoy dos extraordinarias mujeres, a quienes además les quiero profesar desde acá mi admiración y mi cariño. Las conozco hace muchísimo tiempo, he seguido su trayectoria y he aprendido muchísimo con ellas. Sé que ustedes también van a aprender mucho con ellas el día de hoy. Estas mujeres, quiero empezar presentándolas, son Mónica Pinzón, ella es de Guatemala, es Ajkij Maya o contadora de los días, es psicóloga y doctoranda en administraciones públicas y políticas públicas, es profesora universitaria en psicología social y comunitaria, etnopsicología y psicología del género. También es especialista en estudios de género por la UNAM de México y es experta para las Naciones Unidas en investigaciones sobre crímenes de género en Colombia, con comunidades mayas en Guatemala también. Estas comunidades, más específicamente, son grupos poblacionales que sobrevivieron al conflicto armado interno y también a otras violencias sociales y políticas. También tenemos esta tarde con nosotras a Susana Navarro. Susana nació en España, es psicóloga e integrante del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ECAP en Guatemala, y profesionalmente se centra en el apoyo psicosocial a supervivientes y familiares durante los procesos de exhumación de víctimas de la violencia política. En este campo, Susana ha realizado amplias investigaciones, sobre todo en Guatemala, pero también ha trabajado como asesora en proyectos internacionales en Perú y también en el Estado español. Es docente de la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Bienvenidas a las dos, es un placer tenerlas aquí y es un placer para todos nosotros y para todas nosotras poder hoy hablar de un tema que nos ha tocado vivir en este 2020, que ha significado un enorme punto de inflexión para el mundo en general. Vamos a empezar, si les parece bien, situando este tema. Vamos a empezar definiendo qué es el duelo. ¿Qué es el duelo, Mónica? Buenas tardes
Buenos días a quienes me escuchan también en Centroamérica. Yo, pues, primero que nada quiero agradecer a la Asociación de Mujeres de Guatemala, a Dilia de las Mercedes principalmente, por todo el cariño y por la invitación, a la Casa Encendida, a todo el equipo que está detrás, todos esos jóvenes maravillosos y mujeres que están ahí apoyándonos en este momento. Quiero también agradecer los espacios que desde Guatemala también nos permiten, como los consejos de autoridades ancestrales. Quiero también agradecer a la alianza con las niñas de mi corazón, que también están escuchando en este momento como parte de este encuentro. La invitación que se me hace a hablar del duelo, y concretamente con la pregunta que me hace Mercedes, quiero empezar diciendo que el duelo es un periodo de adaptación emocional que surge ante cualquier pérdida de algo o de alguien. Tiene que haber una significación afectivo-simbólica para que éste se dé. Va a depender también del tipo de muerte y los diferentes tipos de duelos con los que podamos nosotros trabajar. Quiero decir que para mí existen dos fases del duelo, la personal y la social o colectiva, que es justamente donde probablemente nos vamos a centrar más adelante. De manera muy general, la psicología nos habla a través de una psiquiatra que es Elizabeth Kubler-Ross, en su libro sobre la muerte y los moribundos, que un duelo normal implica la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Pero también nos dice que dura entre 1 a 2 años la temporalidad normal. Y yo, pues también le añado el duelo cultural, del cual me gustaría hablar más adelante. Gracias, Mónica. Vamos a avanzar para poder hablar del duelo cultural. Susana, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Mónica hablaba ahora mismo de las distintas clases del duelo, pero yo también quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con el dolor propio? ¿Qué factores psicosociales pueden contribuir o pueden dificultar nuestra capacidad y nuestra necesidad de conectar con nuestras distintas emociones frente a la pérdida, frente al dolor, frente a la muerte? Gracias, Mercedes. A ver, junto con lo que decía Mónica, yo creo que es algo importante dentro de los factores psicosociales que contribuyen, pues, a la capacidad de conectar con las emociones, es entender que los procesos de duelo no es olvidar, no es dejar de amar, no es perder el contacto con, en este caso, pues con la persona fallecida. Significa integrar y aprender a convivir con esa ausencia, ¿no? Y en ese sentido, dentro de los factores psicosociales que hemos visto que ayudan y potencian esa conexión, es la sensación de pertenencia a grupo de personas que han vivido situaciones parecidas, el sentido de comunidad contra el aislamiento, ir construyendo ese sentido. La visión que los no afectados tienen sobre las personas que han sido directamente afectadas por, en este caso, en concreto con la pandemia del COVID, por ejemplo, pues con las personas que han tenido familiares fallecidos. El recuperar las rutinas, porque dan una sensación de seguridad psicológica frente a la incertidumbre de qué pasará y demás, ¿no? Y la sensación, o sea, recuperar esas rutinas, contar con el apoyo social, eso es clave. Apoyo social o apoyo familiar, apoyo de los más cercanos, con respeto, o sea, que habiendo un respeto a la dignidad de la persona. Y eso o sea, lo que ayuda es a que se disminuya ese aislamiento y esa marginación o ese sentimiento de marginación. Y ir construyendo perspectivas a futuro, que pueden ser desde unas perspectivas políticas o desde unas perspectivas más colectivas, ¿no? Y tener siempre en cuenta, tanto a nivel social, comunicacional
y desde los distintos ámbitos en donde puede haber en contacto con las personas que están viviendo situaciones de duelo, situaciones de pérdidas o demás, la dignidad hacia esas personas, el fomento de la dignidad, ¿no? Y que la persona no sea vista solamente como un número o como una historia abstracta, sino intentarlo hacer desde los procesos que fomenten su dignidad. Por ahí lo dejaría ahora. Muy bien, gracias Susana. Mónica, hay mucha expectación por parte de las personas que están con nosotras, a quienes también quiero saludar y agradecerles el hecho de que dediquen esta tarde en el Estado español, esta mañana en Latinoamérica, a acompañarnos sobre la presentación que hicimos mientras publicitábamos este evento de quién es Mónica Pinzón. Un factor muy importante y poco conocido es que Mónica Pinzón es Ajkij. Y esto quiero conectarlo con la cuestión de la espiritualidad, en este caso de la espiritualidad maya. Tú eres Ajkij, ¿qué significa ser Ajkij? ¿Quién es una persona Ajkij? ¿Quiénes son los Ajkibal? Y también muy importante, volviendo al punto de la espiritualidad, ¿qué significa la dimensión espiritual dentro del duelo? Bien, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias también a quienes estaban manifestando interés. Ser Ajkij es hablar desde el corazón. Y yo quiero empezar ahí porque implica también el compartir una energía desde el nacimiento. Implica una misión que no es antojadiza, sino que es ancestral. Yo soy hija de Eva González, una mujer maravillosa que siempre me dijo: tú puedes salir adelante y a pesar de las pobrezas y de las condiciones que nosotras vivimos. Soy nieta de comadronas, soy nieta de curanderos, soy nieta de abuelos que me transmitieron su música a través de la marimba. Soy ese legado ancestral que muy probablemente ni yo misma sabía que tenía y que estaba ahí dormido. Tengo una línea oaxaqueña del lado materno también. También me honro decir que mis ancestros vienen de ahí. Y ser aquí implica el percibir, el leer, el conocer la energía de cada día. En el calendario maya tenemos 20 días, 20 nahuales, decimos 20 energías. Y cada día, como el día de hoy, el cual hoy pido permiso para hablar, que es el Huaxaquij, es el 8 Kiej, que es el 8 autoridad ancestral, 8 venado, como también se le conoce en su figura animal, como guardián, es entender esa naturaleza que implica que todo tiene Winaquil, que todo tiene vida, que todo tiene Ukushánima, que todo tiene un corazón, significa lo que estoy diciendo en diferentes idiomas que tenemos, especialmente el cachiquel y el quiché. Es entender que estamos conectados con toda la naturaleza y con todos los seres que habitan. Nadie puede asumirse aquí sin haber llevado un proceso. Nosotros llevamos un proceso de 260 días, equivalente a 9 meses que dura un ser humano en venir al mundo. Son 13 lunas las que nos acompañan. Sin embargo, el ser aquí se recibe hasta las edades de 52 años, no se recibe antes. Pero algunos, como en mi caso, tuvimos una ruptura del hilo de la vida, así es como se le conoce, cuando tuvimos situaciones duras que nos enfrentaron el morir espiritual, el morir emocional y la tendencia a morir en lo físico. Entonces a mí me dieron el regalo más grande, del cual me siento muy, muy acompañada y muy dichosa, y fue el recibir mi vara. La recibí en Tecpanchimaltenango, y le mando un saludo muy grande al Consejo Ancestral Cajimosh, que fue con el que yo recibí, y al Tata Cascan Felipe Mejía, con quienes he acompañado todo mi camino. Las misiones que tiene un Ajkij son variadas, ¿verdad? Desde compartir el conocimiento ancestral para que no muera,
el ayudar a las personas en el proceso de sanación física y espiritual y acompañar todos los procesos que implican decisiones de la comunidad, recomendaciones. Nosotros le llamamos a los consejos y a las recomendaciones PISHAP, que serían los principios de consejo que puedan llegar con esa conexión con los abuelos. Somos también comprendidos dentro de las figuras ancestrales quienes nos comunicamos con los ancestros que ya no están con nosotros en vida. A ellos que son los Katicamam, los que están ya afinados o difuntos, son con los que nosotros nos comunicamos. De esa cuenta es que el Asquí lleva el conteo de cada día, el conteo de los días, y en plural se le llama a cada uno, digamos, cuando estamos reunidos, se nos llama Asquijab, que es en plural, ¿verdad? Y nuestra misión está en comprender la vida y la muerte desde ese lugar. La muerte para Occidente es lineal. La muerte para el mundo maya es espiral y es cíclica. Entonces, no entendemos la muerte como la tragedia más grande del mundo, sino como la dimensión de la otra vida, de la vida en la que estás más vivo que la de ahora. Y implicaría en el duelo reconocer desde qué lugar, desde qué cosmovisión estamos nosotros hablando de la muerte. Y así es como vamos a ir haciendo diferentes espacios de ritualidad. En Guatemala, cuando alguien muere, se le acompaña desde el primer momento a toda la familia, desde llevarle su café, llevarle su panela, de llevarle su comida, de acompañar en todo momento al cuerpo y por supuesto a quien ha muerto. Se le hacen diferentes ritos, entre ellos están autoridades como los cajucheles, que son los que levantan el espíritu y le acompañan a poder transitar hacia ese otro espacio de dimensión y acompañar a la familia. Hay mucho que hablar, a Dila, pero realmente yo quiero quedarme con esta parte de la importancia que es el conocer también desde las diferentes culturas y principalmente la maya, cómo se vive la muerte. Y repito, la muerte no es tragedia, se siembra la vida y se retorna a una vida mucho más fuerte y mucho más conectada. Sí, precisamente esta es una de las ideas centrales de este conversatorio y también pienso de la cosmovisión maya respecto de la muerte. Los cuerpos no se entierran, se siembran y se siembran porque se sabe que darán nuevas vidas y porque se sabe que van a florecer. Sabemos que vamos a florecer, que la muerte no es el fin. Respecto a algo muy interesante que conversabas, que tiene que ver con la comunidad y con el duelo cultural, no hay ningún tema desvinculado del otro. Quisiera preguntarle a Susana, ¿de qué hablamos cuando hablamos del duelo en comunidad? Porque una cuestión es cómo vivimos el duelo como individuos, cómo lo vivimos hacia adentro. Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos la pregunta de qué debo sentir, cómo me debo articular ante el dolor de las y los demás? Sí, es un poco también lo que hablaba antes, ¿no? Como factor psicosocial de protección es el sentirse parte de un grupo, el tener el apoyo social y es potenciar ese vínculo social y concretamente el vínculo social solidario y de prestar apoyo. En responder de forma comunitaria es priorizar el bien común y asegurar la sostenibilidad de la vida, el cuidado de la comunidad. Y comunidad entendida como personas que han podido ser afectadas de diversas situaciones y personas que no lo han sido. Pero hay un sentido de pertenencia, ¿no? Como ese factor protector también, ¿no? Y es esa parte de la relación y pertenencia. O sea, yo no puede ser que no sea afectado, pero me conmuevo, me acciono por ese bien común que supone el apoyo a esa persona. Una persona puede ser individual o a un colectivo, ¿no? Y supone también
Tú lo mencionabas, ¿no? La parte de desprivatizar el daño. O sea, el daño y el dolor no es solo mío, no es solo lo que yo he vivido, sino lo que hemos vivido en conjunto, ¿no? Y eso es súper, yo creo que es muy importante porque hace que no me sienta yo en lo individual sola, sino en vínculos sociales solidarios que estábamos hablando antes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo vamos a ir hablando seguramente más adelante, la parte de los rituales, rituales de despedidas como actos simbólicos construidos socialmente, ¿no? Y eso juega un papel importante en ese duelo en comunidad, el sentirse unidos a otros y buscar ese bien común, ¿no? Y eso los rituales juegan un papel importante, ¿no? Porque permite también tomar decisiones a futuro, ¿no? Y abre como una puerta colectiva hacia la toma de decisiones. Y algo que es muy importante en toda esta parte de la colectividad es la visión que se tiene de las víctimas, ¿no? O de las personas que han sufrido alguna experiencia que podría denominarse experiencia traumática. Y las víctimas no tienen que ser vistas como cargadas de una marca de dolor y sufrimiento, sino la víctima tiene que ser vista como persona con experiencia que puede accionar, ¿no? Y en este sentido, en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, es importante entender que las personas que han vivido situaciones excepcionales, ¿no? Como puede ser la muerte de un familiar o el haber sufrido o de haber vivido, tener coronavirus y haber estado bastante enfermo y demás, no inhibe de que sean personas con capacidad de exigibilidad. Y esa exigibilidad es también parte de esa búsqueda del bien común, ¿no? Y no solo del bien individual. O sea, por ejemplo, no sé, las demandas que se están poniendo ahora mismo, por ejemplo, en España, ¿no? Y demás, hacen parte de ese sentimiento y esa vivencia también colectiva, ¿no? Las asociaciones que estaban empezando a articularse y demás, ¿no? Hacen parte de esa vivencia colectiva. Por ahí Susana, eres española y sí, además de eso, también guatemalteca ya de adopción y has vivido sí. en otros países. Tienes las dos perspectivas de cómo se viven los duelos. ¿Qué diferencias destacarías tú muy rápidamente? Porque sé que esta es una pregunta que nos podría llevar aquí la tarde entera. ¿Qué diferencias destacarías tú entre esta forma tan extremadamente occidental de vivir el duelo, de vivir el dolor en tu país de nacimiento y qué has visto, qué has conocido y qué has vivido en primera persona con las comunidades literalmente en resistencia que hay en Guatemala? Claro, yo lo que veo, o sea, lo que he vivido y lo que veo la diferencia, al menos a ver, yo vivo en Guatemala hace casi, van a ser 24 años, ¿no? Entonces casi la mitad de mi vida ha sido en España y la mitad de mi vida en Guatemala. Del conocimiento que yo tengo de la España que yo he vivido, y lo digo porque posiblemente hace muchos años era distinto, ¿sí? O sea, de una vivencia individual del dolor, ¿no? Y que el dolor hay que manejarlo a nivel individual y no hay muchos espacios sociales donde poder ventilar ese dolor y donde poder compartirlo más allá del ámbito familiar, ¿no? En cambio, en Guatemala, las vivencias, por ejemplo, nosotros trabajamos, junto con Mónica, hemos trabajado y se trabaja con víctimas de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, en donde la vivencia fue comunitaria, en donde si yo fui víctima, el resto de la comunidad sabe que yo fui víctima, ¿no? Y se activa ese apoyo solidario comunitario, en donde todas las personas de la comunidad tienen algo que hacer en función de que yo he sido víctima dentro del conjunto de víctimas de la comunidad. Y digo que en España posiblemente ha cambiado porque, por ejemplo, antes en España se velaba
a los fallecidos en las casas. Y había la parte de la visita, y había la parte de que se llegaba y se compartía, ¿no? Se compartía el llanto y se compartían las risas, ¿no? En Guatemala es así, o sea, en la mayoría de casos en las comunidades se sigue haciendo la velación en las casas, y está la posibilidad de que la comunidad muestre, ¿no?, su apoyo y muestre su respeto, ¿no?, a la familia y a la persona que ha fallecido, ¿no? Y yo creo que hay que retomar parte de eso, o sea, hay que potenciar esa parte comunitaria, porque desde la psicología también occidental nos lo dice, o sea, el apoyo social es imprescindible en estos procesos, ¿no? Y el sentir que no estamos solos en el dolor, que no estamos solos en las pérdidas, ¿no? Y eso hay que volver a plantearse, a lo mejor en este contexto hay que reinventarse, ¿no? Y agarrar de las redes sociales y de la tecnología, o sea, hacer alianzas positivas con esas redes para mostrar ese apoyo, ¿no? Y mostrar esa solidaridad y ese sentimiento de que a lo mejor yo no he vivido lo mismo, pero siento y tengo la capacidad de empatizarme con lo que tú estás viviendo, ¿no? Sí, gracias, Susana. Mónica, sobre esta misma pregunta, ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué dirías tú que son aquellos aspectos que marcan la diferencia en la vivencia del duelo en la cosmovisión maya? ¿Cuáles son, crees tú, las diferencias más significativas que podrías encontrar entre las tradiciones occidentales y esta cosmovisión al hablar de una pérdida concreta como la muerte? Bueno, yo quiero empezar diciendo que nombramos diferente también a quien ha muerto, en el sentido de poder diferenciar también su tipo de muerte. Por ejemplo, el que ha muerto antes de tiempo, inesperadamente y sorpresivamente, sea por violencia política o porque murió en una urgencia ahorita con el coronavirus, se le conoce como difunto. Únicamente al que ha finalizado sus días, porque pues así se le dio el último aliento, se le llama finado. Esas dos categorías nos permiten a nosotros comprender también cuál va a ser el tipo de tratamiento o el tipo de acompañamiento, mejor dicho, desde la cultura que le tengamos que dar. Por ejemplo, si se quedó en un lugar específico, hay toda un carácter de acompañamiento diferente para, como les decía, levantar su espíritu y que no se quede sostenido en ese lugar. Algunas veces se hace a distancia, pues porque las autoridades no siempre pueden llegar a los lugares a poder hacer este ritual, entonces se hace a distancia a través de ceremonias del fuego, que se le llaman kotzig o ceremonias mayas, ¿no? Que se hacen ahí con ese vínculo. Se busca que en ese canal o en ese vínculo las personas logren contactar con su finado. Esa es una tarea de los Ajquijá, que yo aprovecho para también enviar un mensaje a todos los tatas y nanas, que en este momento es nuestra labor también apoyar. Pues que también hagamos ese esfuerzo de poder apoyar llamando a todos los abuelos, en este caso ancestros que ya están ahí en esa dimensión, para que sus familias y ellos logren también llevar el duelo. Pues porque en Guatemala está pasando que seguramente en España y en otros países también, que no les dan el cuerpo. Hemos tenido un par de casos donde entraron y no salieron con la persona. O sea, eso genera también inmediatamente un duelo alterado y pues se necesita también esas otras formas de ritualizar ante la no existencia de un cuerpo, que ahí es muy parecido al trabajo en exhumaciones que también hicimos con Susana y con el equipo del ECAP cuando estábamos trabajando en las comunidades de Guatemala. Se requiere un acompañamiento muy sostenido de toda la familia, pero también de toda la comunidad. ¿Y cómo se hace? Honrando su memoria, honrando su existencia, no permitiendo que se olvide ninguna de las personas que ya no está con nosotros, porque quien no está deja un vacío
y se va con él un conocimiento, se va con él o con ella muchos saberes que ya no vamos a recuperar. Y más si se es abuelo en términos de edad grande, ¿verdad? Yo quiero hacer la diferencia que cuando hablo de ancestros, hablo de los que ya no están con nosotros en la dimensión y también pasan a la categoría de abuelos. Y aparte son nuestros mayores, que son también los que están aún con nosotros de canitas blancas, ¿verdad? O cabecita blanca, que nos acompañan y nos van guiando. La diferencia más grande yo siento que es ese acompañar de cerca, sobre todo cuando es finado, con su ofrenda, con su presencia, en su entierro, enterrarlo también, recibiendo al abuelo sol, sus pies deben estar colocados hacia el este. Es toda una serie de pasos que implica el que el otro esté también bien. En la cultura maya estamos bien ambos si trabajamos juntos por su energía y que esa energía se restablezca. Cuando se va, hay que esperar los sueños, porque en los sueños seguro nos va a visitar, hay que esperar los mensajes, hay que esperar también las maneras en las que se comunica a través de los otros seres. Se puede comunicar a través de las aves, a través del viento, a través de una vela que encendiste y pues por ahí también te puede llegar un mensaje. Entonces, para nosotros no es la distancia profunda del que ya no está con nosotros, sino es también vivirnos, replantearnos la muerte desde un lugar más cercano, desde ese acompañar permanente. Gracias, Mónica. Definitivamente es una manera totalmente distinta de llegar a un lugar que es el lugar de la despedida y el lugar de el nunca más en unas tradiciones y de el hasta siempre en otras, como la cosmovisión maya. Esa posibilidad de establecer un nuevo tipo de relación con la persona, a pesar de que físicamente ya no se encuentre entre nosotras, entre nosotros. Voy a regresar en un momento con la parte de las personas desaparecidas, que tú la mencionaste ahora y creo que es muy importante porque, de hecho, ha habido un llamamiento para la trazabilidad de los cuerpos, esto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no quiero abordarlo todavía porque no quisiera saltar de una parte que es muy, muy importante para poder llegar a ese punto preciso. Susana, hemos estado conversando en todo momento, casi siempre respecto de las pérdidas vinculadas a la pandemia. Pero tú mencionaste también la violencia política y se ha mencionado acá las exhumaciones, etcétera. Y quiero que hablemos un poquito de esto, porque violencia política también es corrupción, también es esa imposibilidad de que las personas más pobres tengan garantizado el derecho universal a la salud, por ejemplo. Violencia política es el Estado, en síntesis, contra sus habitantes, pero no el Estado como tradicionalmente lo hemos dimensionado con las prácticas, por ejemplo, de terrorismo de Estado, cuando hablamos, por ejemplo, de las dictaduras, etcétera. No. Hablemos de la corrupción, hablemos de la expulsión de los habitantes de esa zona de derechos que tendría que ser la ciudadanía plena. Sí, a ver, hay toda una corriente en donde sí se visualiza la corrupción como una violación a derechos humanos. O sea, porque la corrupción, lo que tú decías, genera debilitamiento de derechos. O sea, cuando hay corrupción hay menos recursos para la salud, hay menos recursos para la educación, menos recursos para problemas sociales, para el conjunto de la ciudadanía. Y eso genera un debilitamiento en el ejercicio de derechos, ¿no? Algo que yo creo que las nuevas generaciones y las generaciones, o sea, nosotros, todas las generaciones, tenemos que tener en cuenta es que los derechos son derechos ganados, no son derechos adquiridos para siempre. Hay que estar constantemente defendiendo ese espacio ganado, ¿no? Y no vivir tranquilamente solo en el goce de los derechos, sino estar atentos y atentas a que no se vayan limitando esos derechos,
¿no? O sea, la pandemia actual lo que pone de manifiesto han sido las desigualdades sociales, tanto en Europa como en el resto del mundo. O sea, se invisibiliza las narrativas que se van armando, cómo el impacto económico depende de las vulnerabilidades persistentes. O sea, un estado en donde grandes sectores de la población están en condiciones de pobreza o pobreza extrema, en este contexto de pandemia lo que ha hecho es que esas poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, ocasionadas en muchos contextos por la corrupción, como es en el caso de Guatemala, y posiblemente en el caso de España, lo que ha hecho es que esas desigualdades en la pandemia se exacerben, sean mayores. El desmantelamiento de los sistemas de salud, de la seguridad social, de una visión de las mujeres únicamente encargadas del cuidado, ¿no?, de los otros, y que el cuidado es solo responsabilidad de las mujeres, lo que hace es que haya una sobrecarga en esas poblaciones, ¿no? O sea, las mujeres en esta pandemia lo que se ha visto es que viven, además de un aumento de la violencia de género en las situaciones de confinamiento, pero toda la parte también de la dificultad de conciliar, de la supuesta conciliación del trabajo de casa con el trabajo profesional. Y luego hay algo que a mí me preocupa mucho, ¿no?, de esta pandemia. Bueno, me preocupan muchas cosas, pero una de ellas son las narrativas que se están impulsando, ¿no? O sea, al inicio de la pandemia, el miedo al otro, cuando el otro era China, pero cuando ya éramos nosotros, ya ese miedo se diluye, ¿no? Y son narrativas, yo creo que de una lógica racista, que lo que hacen es ponen un nuevo piso para esas desigualdades sociales, ¿no? Y los planteamientos que se hacen de cómo cuidarse y demás, cuando grandes sectores de la población, por ejemplo, es imposible aislarse, ¿no? O sea, por las condiciones de las viviendas, por las condiciones de hacinamiento, etcétera, en que están viviendo, ¿no? Pero a la vez se les culpa a ellos de que no logran aislarse, cuando ha sido todo un sistema y la corrupción en los estados corruptos han hecho que grandes sectores de la población estén en condiciones en donde no pueden cumplir el buen cuidado que se debe tener en este contexto, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, o sea, la corrupción como una violación a los derechos, porque limitan derechos ciudadanos, ¿no? Y eso genera un aumento de las desigualdades sociales y un aumento de la vulnerabilidad y de las condiciones de vulnerabilidad en donde viven grandes sectores de la población en el mundo. Gracias, Susana. Cuando hablabas antes, Mónica, de las personas desaparecidas, ahora ya lo puedo retomar porque creo que era importante volver a la acotación de lo que entendemos por violencia política y cómo la corrupción de los estados, esa expulsión de las personas más vulnerables de la zona de derechos, hacen parte, al final, de una necropolítica global que decide quiénes van a vivir y quiénes van a morir. Respecto a estos cuerpos que se mencionaron y que han mencionado las dos, que no ha sido posible recuperar. Eso ha ocurrido aquí, lo hemos tenido en el Estado español, se está teniendo a lo largo y ancho de toda América Latina. El nuevo panorama son fosas comunes otra vez. Pensábamos que habíamos salido de aquellas imágenes tan dramáticas de las dictaduras que asolaron a nuestro continente, pero estamos otra vez frente a esta cuestión. Entonces, estamos repitiendo un duelo cuando ni siquiera hemos podido solventar y solucionar duelos anteriores. ¿Qué hacemos con estas personas que están desaparecidas, Mónica? Porque recuerdo muy bien que ustedes han trabajado ambas muchísimo con personas desaparecidas. ¿Cómo podemos hacer un duelo saludable cuando el cuerpo de la persona a la que amábamos
no aparece. Bueno, no es una pregunta fácil de responder realmente, pero sí puedo decir que de las comunidades con las que tuve a bien trabajar, que fueron comunidades en un municipio de Guatemala, en el nororiente del país, que se llama Radinal, en otras en Chimaltenango, que es un poco al occidente, y Quiché, en la parte de Ixil, que fueron como las experiencias que más acompañé. Lo que yo podía observar era una búsqueda legítima por la dignificación de los familiares buscando sus cuerpos. Yo creo que en casos de pandemia, ellos también quieren saber la verdad de los hechos. Y lo que primero toca es que se les informe realmente qué fue lo que pasó. Yo creo que el principio de la verdad es algo que debe existir y que todos los familiares, sean de esta pandemia o de la violencia política, necesitan comprender. Porque pues algo que en sus propias voces decían era, ¿y qué mal hicieron? Que ¿a quién le hicieron daño? Si ellos lo que hacían, lo hacían por el bien de todos. O sea, no merecían esa muerte, ¿verdad? Creo que empieza por ese reconocimiento de la verdad, continúa con un acompañamiento también legítimo de los rituales, porque ahí existió la ruptura, no solo de la elaboración del duelo bajo parámetros normales, que se volvió un duelo alterado, en donde no están todas sus etapas, puede durar muchísimos más años que los del duelo normal, y también implica todo ese recuperar cómo hacemos ahora desde los espacios cosmogónicos. Entonces, se han hecho procesos de exhumación, pasados muchísimos años, casi 30, en donde llegan guías espirituales antes de abrir la madre tierra, piden el permiso para hacerlo y recuperar, porque los finados no están bien, o sea, no murieron, como les explicaba en la ritualidad. En tiempos normales un finado, pues, o un difunto, se le tiene que colocar en un espacio ritual que le permita fluir hacia esa otra dimensión. En el caso de los exhumados, como me imagino en las pandemias, no andaban pensando orientación de nada, sino los dejaron ahí como dejar cualquier otra cosa, y eso implica el recuperarles para poderles dar una ritualidad específica, la que el familiar desee, porque hay voluntades de voluntades, como el mundo es tan diverso, ¿no? Pero debe dejársele la decisión al familiar de qué es lo que quiere hacer y de acompañarle a nivel individual, a nivel familiar, como a nivel comunitario. Yo planteaba en un espacio que también me dijeron, ¿cómo hacerlo, Mónica? Yo les dije, yo creo que los países deben, así como se han hecho en los espacios de violencia política, deben dedicar un día nacional hacia las víctimas que están en este momento pues pasando por el coronavirus, porque fueron víctimas de un sistema estatal, pero también fueron por un sistema, en este caso de salud, que pues evidentemente no se cumplió como debía cumplirse. Digo, ¿en qué sentido el de salud? Para la parte más es importante que la salud, el cuerpo, la enfermedad se atienda desde los propios espacios propios de los pueblos indígenas, y eso no está pasando. Se violentó o se está violentando el uso del chub, la consulta con los agioneles, que son los curanderos, que también trabajan con las plantas. Se ha violentado los espacios de atender desde las propias maneras de concebir el mundo ese derecho a la salud. Y a mí me parece que todo esto tiene un nombre, y es el duelo también cultural, porque al no permitir esas prácticas se violenta el artículo del convenio 169 que habla sobre el derecho, reconocimiento y protección de los valores y prácticas sociales y culturales, incluyendo las espirituales de los pueblos indígenas. Entonces, el trabajo no es fácil. Yo creo que si hay también una ley de salud mental, en Guatemala no tenemos. Apenas llegamos a política y ya se venció, decimos, ya no está vigente. Pero en otros países seguro la tienen. Hay que reformar
y hay que incluir este trabajo de atención cercano a las familias, a los sobrevivientes, a los que quedaron vivos, porque no es una tarea fácil, no hay una receta. Lo que sí hay de parte de los equipos, principalmente psicosociales y autoridades ancestrales, es toda la voluntad de hacer un trabajo pues más desde el corazón, pero también más desde ese reconocimiento cultural que también merecen nuestros difuntos y finados. Mónica, hablabas ahora de una palabra extraordinariamente estigmatizada en nuestro país y prácticamente en todos: curanderos, curanderas. Hace muy pocas semanas asistimos a un hecho absolutamente deleznable, que fue el asesinato de Domingo Choc, un líder espiritual maya, y me da la sensación, tú me corregirás, de que estamos asistiendo a nuevas prácticas no solamente genocidas, sino etnocidas, pero además de esto estamos asistiendo a unas nuevas formas de colonización que se parecen bastante a aquellas viejas formas de colonización donde se llegó con la cruz en una mano y con la espada en la otra. Son nuevas sectas, especialmente neopentecostales, las que están tras el discurso más estigmatizante de los líderes espirituales mayas, y creo que esto es enormemente preocupante. ¿Qué opinión tienes de estas nuevas formas de colonización y de exterminio? Yo quiero empezar diciendo que este país, el racismo lo tenemos internalizado. Y al estar internalizado desde tiempos coloniales a la fecha, independientemente del pueblo al que se pertenezca, aquí hay pueblo maya, pueblo xinca, pueblo garífuna, ladino y mestizo, es algo con lo que primero hay que trabajar, el darnos cuenta que cada una y cada uno lo lleva y lo tienen que trabajar, porque por un lado está esa tarea que nos corresponde a todas y a todos, y por el otro está ese racismo institucional, ¿no? Que estamos en un estado monocultural en el que no se aprueban políticas ni se aprueban diferentes espacios de protección que incluyan esa diversidad étnica, de género, bueno, todas las que implican un espacio más interseccional. Lo que le ocurrió al abuelo Domingo Choc es un crimen de odio que para mí tiene que ver justamente entendiendo la categoría por un prejuicio, que es el de brujería, ¿no? El de no entender que él era un científico, está probado que es científico, de hecho, las mismas universidades para las que él colaboró mandaron a decir, porque en la audiencia dijeron que él no era nada, que nada que ver con eso. Yo creo que hay muchísimo desconocimiento, pero también mucho desprecio precisamente por ese racismo, de no reconocer esos saberes y esos conocimientos. Realmente nos partió el corazón la noticia. Y sí, de muchos espacios nos unimos para poder exigir a las autoridades la investigación del caso y que la justicia alcance a los responsables, porque si se queda impune el mensaje que da a todos los guías espirituales, es la vulneración de cualquier momento que estemos haciendo una ceremonia, de querernos atacar, de no respetarnos. Yo creo que el Estado de Guatemala tiene que poner todo de su parte para que ese mensaje desde lo simbólico no llegue, porque evidentemente nos coloca en esta situación. Al día de ayer, antier, en Petén, intentaron linchar nuevamente a un tata que estaba haciendo una ceremonia. Quiere decir que si no se detienen por la vía de la justicia, no hay un reconocimiento social público del daño, esto puede seguir. Y yo creo que hay que apelar a la garantía de no repetición. En mi país ya hemos sufrido mucho. Ya la guerra nos marcó de una manera impresionante, que no tener garantías mínimas de vida, no tener garantías que nos permitan vivir plenamente, nos colocan nuevamente en condiciones muy fuertes de riesgo y de vulnerabilidad. Eso
eso tengo que decir, la indignación es grande y bueno, esperamos que esto se aclare por las autoridades. Sí, definitivamente es algo que esperamos, creo, todas las personas de bien. No puede quedar impune, definitivamente. Hay que tener todas las garantías del debido proceso, porque si no, también las personas como tú misma, estarían de nuevo en peligro, perseguidas por estas sectas fundamentalistas que difunden el discurso del odio y que generan crímenes de odio. Nuestra preocupación y nuestro pesar también con ustedes, Mónica, porque al estigma de la brujería de la cual se ha acusado a las personas, siguen esos crímenes de odio. Voy a cambiar un poquito de nuevo hacia algo que yo creo que es muy importante y para volver a las consecuencias comunitarias y políticas del duelo que es articulado en sociedad. Susana, ¿podría realmente el dolor compartido, no el dolor como una vivencia aislada, generar prácticas de esto mismo de articulación social, como hemos visto en las resiliencias que se tejieron por comunidades mayas y otros pueblos, en este caso de toda Latinoamérica, a raíz de las acciones genocidas? ¿O tenemos que pensar que en sociedades que ya están marcadas por el individualismo, lo que vamos a conseguir es todavía un mayor número de la individualización del dolor? A ver, yo lo que creo es que la suma de dolores individuales no genera automáticamente el dolor compartido, ¿sí? Hay que generarlo, hay que intencionar esa vivencia de compartir, de que todos y todas hemos podido sufrir, ¿no? Y unido a lo que decía Mónica anteriormente, o sea, con estructuras de Estado y estructuras en sociedad racistas, discriminadoras, es muy difícil el sentimiento del dolor compartido en un país o en un Estado, ¿no? Cuando, o sea, es muy fácil, por ejemplo, en Guatemala, y habría que buscar, hay un paralelismo en España, pero es muy fácil en Guatemala, en esa estructura racista que hablaba Mónica, que el dolor de los indígenas nunca sea compartido por los mestizos, ¿sí? Porque está el racismo, ¿no? Como algo estructural, ¿no? Y entonces hay que intencionar, y ahí los estados tienen mucho que hacer, intencionar ese sentimiento de igualdad en derechos y también en las vivencias difíciles, ¿no? Y esos cambios tienen que ser intencionados, no surgen por generación espontánea, ¿sí? Y algo que es importante son las narrativas que no invisibilicen, ¿no? O que victimicen. No sé, es que me está viniendo mucho a la mente la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, como la dolorosa de todas las víctimas, ¿no? Ahí a mí me parece que ella expropió un sentimiento de las personas que estaban viviendo ese dolor, ¿no? O sea, invisibilizó a las víctimas o a las personas que estaban como sufrientes, ¿no? Ante la pérdida de familiares. Y lo que hizo fue intentar ponerse como la megavíctima. No sé si me logro explicar. Pero lo que yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es generar narrativas que pongan, que visibilicen a las personas, a las distintas personas que quieran mostrarse, pero que no las pongan en esa imagen de víctima sufriente, ¿no? Y un poco la imagen hegemónica de víctima, ¿no? Porque la víctima tiene que ser sufriente, tiene que mostrar su dolor y demás,
para que esté el apoyo social, político, jurídico, etcétera, ¿no? Cuando una víctima no se muestra así y se muestra una víctima exigente en sus derechos, que pone denuncia y demás, la imagen de esta señora, de Isabel Ayuso, no, o sea, choca con esa exigencia. Y entonces ya es muy fácil que en poco tiempo se genere la idea de la buena víctima y la mala víctima. La mala víctima es la que exige sus derechos, socialmente y hegemónicamente vista, ¿no? La buena víctima sería la que aguanta, la que llora, la que sufre, pero no exige, ¿no? Entonces me parece que la idea de esto del dolor compartido hay que generarlo bajo esas condiciones de no invisibilizar, de no expropiar de las vivencias a las personas, ¿no? Y de intencionar que haya una construcción colectiva de lo que compartimos, ¿no? O sea, porque la idea de que de estas situaciones vamos a salir siendo mejores, si no hay una intención en eso y no hay una voluntad de cada quien de sacar aprendizajes y demás, la mala gente va a seguir siendo mala gente y la buena gente va a seguir siendo buena gente. Hay que poner intencionalidad y ahí los estados tienen una responsabilidad de generar también los cambios sociales para que la normalidad no sea con las exclusiones que había anteriormente, sino que sea una nueva normalidad que pase a una mejor normalidad, ¿no? Y eso Así hay que es. intencionarlo. Así es, y además comparto plenamente contigo la opinión de la expropiación y del expolio que se ha hecho de la representación de las víctimas. Y creo que es muy pertinente que hablemos de víctimas, no solo de personas fallecidas, porque hay muchísimas personas que no fallecieron solamente por la enfermedad y por la vulnerabilidad humana que la hemos visto tan marcada en este momento, ¿no? No, fallecieron porque fueron expulsadas de un sistema de derechos que estaba obligado a protegerlas, que no las protegió, que las desamparó, y esto lo hemos visto en muchísimos lugares del mundo. De hecho, en el Estado español hemos asistido a una nueva expulsión de derechos cuando vemos que el ingreso mínimo vital que se autorizó no se autoriza para las personas en situación irregular, cuando vemos que la mayoría de personas en Estados Unidos que morían a causa de esta enfermedad, morían también por un sistema sanitario que no era capaz de protegerles, y morían las personas inmigrantes y siguen muriendo en mayor cantidad las personas afroamericanas. Es decir, hablábamos antes de necropolítica. Yo creo que la necropolítica está ahí, y la necropolítica es precisamente parte de esos expropiadores de la representación del dolor, como tú bien comentabas, Susana. Muchas gracias por traernos al recuerdo esta fotografía de esa persona expoliando y expropiando el dolor de las víctimas. Quiero volver sobre esta cuestión de la vulnerabilidad humana, porque hay un punto, Mónica, que creo que es muy importante. Cuando hablamos de personas vulnerables, evidentemente hablamos de personas ancianas, de personas mayores, mientras en el Estado español y en otros lugares asistíamos a una eugenesia de las personas mayores, y se recibió órdenes muy precisas en las cuales se decía, lo conocemos a día de hoy, que no se atendiera a personas mayores en determinados hospitales. Esto, en la cosmovisión maya, por ejemplo, sería aberrante, porque en la cosmovisión maya las personas mayores son la mayor representación de conocimiento y de sabiduría ancestral que se puede tener. Tanto es así que realmente las llamamos abuelos y abuelas, de la misma manera en la que se le llama a la persona que ya no está y que nos acompaña desde esa ancestralidad, abuelos y abuelas. ¿Cómo puede haber esta diferencia tan enorme en la manera de concebir a quien ya no es productivo y que prácticamente es considerado, si me permiten la expresión, un estorbo para la sociedad, frente a otros lugares del mundo donde estas personas son el mayor o uno de los mayores tesoros del grupo social? Yo creo que aquí hay que partir desde
un concepto muy clave para poder responder esta pregunta, y es desde qué cosmovisión estamos viviéndonos cada uno. Y yo creo que algo que rescatamos en las cosmovisiones mayas, campesinas, incluso de esta Guatemala profunda, porque está la Guatemala urbana, en donde pues hay muchísimos migrantes, desplazados internos, pero está esa Guatemala profunda con estas cosmovisiones y este escenario también rural, campesino, en donde concebir al abuelo como la oportunidad de seguir conociendo, de seguir aprendiendo, está como algo sagrado, como algo que no se puede quitar. Está investido de ese no solo poder afectivo, sino de ese poder simbólico de conocimientos y saberes. A nosotros, si se nos va un abuelo, la pérdida es muy grande, porque con él, si no le dio tiempo de poder seguir compartiendo todo lo que tenía, o ella, una abuela, que pues, son muchas las abuelas que curan susto, que curan empacho, que estamos hablando términos quizá un poquito más culturales, pero que bueno, que yo entiendo que la mayoría de las personas que nos ven tiene que ver con la salud, digamos, de cada persona, de cada niño. Con ella o con él se va realmente todo ese conocimiento y la pérdida se lamenta profundamente. Yo no olvido un abuelo, como nosotros quiero mencionar que hay no menos de 30 especialidades en las comunidades ancestrales indígenas. Un abuelo que pues en el castellano se dice huesero, que me atendió. El día que él muere, eran muchísimas comunidades llorándole, que físicamente no le iban a ver, porque él levantaba hasta aquel que habían dicho que ya no tenía remedio y que lo que le tocaba era operación quirúrgica, ¿no? Él, bueno, a mí de hecho me rescató de una operación de un tobillo fuertísima, y con él se fue, lo que más decíamos, con él se fue el que a quién más le iba a dejar su don, porque el abuelo en vida prepara energéticamente, puede ser a un hijo, o puede ser que lo encamine para dejarle la misión. Ningún abuelo se va sin dejar a alguien aprendiendo y dejar a alguien con la misión. Cuando no le da tiempo, ahí están los sueños de conexión con los ancestros. Muchas comadronas, en el caso de Guatemala, o parteras, por don, recibieron su misión en los sueños y fueron adiestradas por esa abuela que ya no estaba acá, que no le dio tiempo de decírselo en vida física, pero sí en la vida espiritual. Entonces, para nosotros es impensable, definitivamente, el decir, bueno, que desconecten a un abuelo y ahí que pase la página en la vida. Eso no es posible. Sí hay que decir que dentro de las comunidades se va a ver por la vida, por el cuerpo, porque hay, como decía Susana, hay gente buena y gente mala. Y no por ser persona mayor, pues todas van a darte el bien, ¿verdad? Pero la gran mayoría, especialmente de abuelas, sí lo dan y siempre lo han dado. Entonces se distingue en el cuerpo. Me decía un abuelo chortí, ¿y usted cómo ha tenido su vida? Yo la he tenido bien. No tengo nada en mi cuerpo, no hay violencia, no me han roto. Está en la huella, está en el cuerpo de quien has sido y de tus manos, de tu energía y de compartir. Así que yo invitaría a todas las personas que nos escuchan a recuperar ese legado que tienen ahí, que no lo dejen morir de la manera en la que el Estado está impulsando a que se haga, porque gracias a ellas y gracias a ellos estamos nosotros aquí. Y si no recuperamos nuestra conexión ancestral, realmente no estamos evolucionando. Yo siempre he dicho, evolucionamos o involucionamos. Y realmente yo creo que vamos para atrás si lo estamos haciendo de esa manera. La invitación sería hablarles desde el corazón,
como dije desde el principio, y recuperar cada enseñanza, cada palabra, porque aunque ya no estén, les van a acompañar en su memoria, en sus recuerdos y en sus sueños. Sí, definitivamente nos van a acompañar. Perdón, Sí, Mercedes, yo quería apuntar algo más ahí por con supuesto. lo que dice Mónica, y es poniéndolo en también todo lo que Mónica plantea desde la cosmovisión y la visión de los ancianos aquí en Guatemala, plantearlo también para España. O sea, los ancianos y los abuelos y las abuelas son, o sea, lo han sido durante toda siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, en la crisis económica han sido soporte emocional, soporte familiar, soporte económico de las familias y soporte de conocimientos, como decía Mónica, ¿no? Y la indiferencia que por parte del Estado se ha manifestado hacia ellos en la pandemia, a mí me estaba haciendo, ahora con lo que decía Mónica, me estaba haciendo sentido hacer como, parafraseando un poco el poema que se le atribuye a Bertolt Brecht, en el sentido de cuando fueron a por los abuelos yo no hice nada porque yo no era abuela. Cuando después vinieron a por mí porque era abuela, ya no había nadie que me protegiera. O sea, me parece que es la apuesta a quitar esa indiferencia hacia el dolor de los que pueden estar viviendo y que han vivido los abuelos y las abuelas, ¿no? Porque son parte fundamental de la sociedad, no son productos desechables, son parte esencial de la familia, parte esencial de la comunidad, parte esencial de la sociedad, ¿no? Y me parece que eso sí, o sea, lo que me surge es apelar a continuar con las investigaciones que las asociaciones de familiares de personas afectadas que continúen, ¿no? Y animarles a que lo sigan haciendo, ¿no? Porque no podemos dejar ese precedente en la historia, ¿no? De que se dejó que murieran. Definitivamente, definitivamente. Creo que toca recuperar algunas herramientas que hemos utilizado para otros momentos lamentables de la historia, como las herramientas de la justicia transicional. Hay que buscar la verdad de qué fue lo que ocurrió, hay que hacer justicia y definitivamente hay que reparar el daño enorme que se ha hecho a esta sociedad. Y parte de reparar el daño creo que es, en el caso de todos los países, recuperar la institucionalidad para la vida. Para poner la vida al centro necesitamos comunidades fuertes, comunidades sólidas, personas respetuosas de esas tradiciones comunitarias, recuperar esos saberes ancestrales, pero necesitamos un Estado respetuoso también que provea de salud, de asistencia sanitaria a todo el mundo. Se habló mucho también acá, y vamos a ir, yo creo, finalizando, no porque quiera y no porque querramos las personas que estamos aquí, porque yo creo que el tema es muy interesante, tiene muchísimas aristas desde donde tocarlo, pero quisiéramos escuchar también a las personas que están acompañándonos de manera virtual y que nos van a hacer llegar sus preguntas en breve. Pero antes de pasar a las preguntas del público, quiero que toquemos un par de puntos más. Uno de ellos, que para mí es ineludible, es la enorme carga que las mujeres hemos tenido históricamente para gestionar el dolor global, el dolor de toda la humanidad. Y aquí quiero recuperar, si me lo permiten, la figura de las lamentatrices, como las conocíamos en la Roma antigua, de las plañideras, una tradición que se ha discutido mucho sobre si llegó a Latinoamérica con la colonia o si es una tradición también precolombina. El asunto es que generalmente se depositó esa seña de identidad del dolor por los demás y ante los demás en las mujeres. Y hay otra seña de identidad acá que es muy interesante también, que tiene que ver con quiénes podían permitirse que estas personas lloraran públicamente, hacer un duelo público, manifestar públicamente la pérdida. Cuando estas lamentatrices o estas plañideras lloraban a las víctimas, lo hacían y lo siguen haciendo. Es una profesión, es un quehacer prácticamente en peligro de extinción, pero generalmente se ha hecho por dinero.
Entonces esto nos vuelve a colocar ante la pregunta de ¿por quiénes lloramos? Si hemos dejado de llorar por los abuelos porque hay un factor de productividad que ya no tienen, porque ya no aportan a la sociedad, ahí hay un poderoso mercado diciéndonos por quién o por quiénes tenemos que llorar, quiénes son prescindibles en esta sociedad. Y el mercado y el capitalismo nos han dicho también quiénes son prescindibles respecto de la globalidad. Y, por supuesto, ahí están las personas pobres por las que no se llora. Y las plañideras tenían esta doble función, esta función bifronte, que a mí me parece muy interesante, que era, son mujeres, las mujeres hemos tenido la gestión del dolor históricamente sobre nuestros hombros, pero también la seña era llorar por quien tenía el dinero para pagar por el llanto visible de las personas. Entonces, me parece muy interesante esa figura, no necesariamente quiero que comenten sobre ella, la traigo a colación para estas dos cuestiones. ¿Por quiénes lloramos? ¿Ante quiénes realmente sentimos dolor? Y cómo las mujeres hemos sido las depositarias de la gestión de ese dolor en este mundo patriarcal. La que quiera empezar. Bueno, Susana, si tú gustas, misma. Susana. O Mónica. Dale, no sé, Mónica, me da igual. Bueno, realmente es una pregunta bastante interesante. Yo creo que el dolor ha estado siempre sobre la espalda de las mujeres. Y si las mujeres asumimos ese dolor como parte de esta estructura patriarcal que te mandata por ser abnegada, ser la más pasiva, y con eso ser la mejor mujer, yo creo que hay que ir deconstruyendo y hay que ir soltando esa piedra que puede ser el dolor en nuestras espaldas. O sea, creo que estas cargas, en Guatemala creo que le llamaban a las señoras que iban, les pagaban para llorar, que habían las lloronas, ¿no? Las que llegaban y pues lloraban más que incluso el familiar. Creo que en lo simbólico, el colocar el afecto desbordado en materia de sufrimiento sobre los hombros de las mujeres también ha mandado un mensaje de, bueno, de las que necesitamos más protección, cuando que en realidad somos las que sostenemos desde los diferentes espacios del mundo a todos los demás. O sea, la figura no ha cambiado, la figura ha estado bastante cimentada en cuanto a ese ser para otros y no ese ser para sí mismas. Y pues hay que ir cuestionando hasta cuándo queremos vivirlo, y si realmente desde ahí, para construir nuestra identidad y para fortalecerla o para empoderarnos, que debemos de seguir reforzándolo, ¿no? Yo creo que es cuestionándonos también esa parte. Pero por el otro lado, a tu pregunta de qué lloramos, que me hace mucho sentido, es que lloramos tanta desigualdad. O sea, lloramos que el mundo no termine de cambiar. Lloramos aún esas opresiones que están sobre nosotras y que creo que también, más que colocarnos desde las víctimas, es que a partir de ese espacio, de ese sentir, logremos tomar conciencia que no podemos seguir así. O sea, hoy por hoy los índices de violencia contra la mujer y las niñas es un ejemplo muy claro de cómo ese respeto que debe existir hacia nuestros cuerpos, a nuestras vidas, a nuestras decisiones, continúa sin cumplirse, ¿no? Y eso lo dicen todos los países, el aumento de los casos es tremendamente alto y hay que cambiarlo. Hay que trabajar muchísimo con nosotras, con nuestras generaciones, especialmente con estas nuevas posibilidades de construcción de masculinidades, y por supuesto de un escenario más armónico e inclusivo desde las mujeres. Gracias, Mónica. Susana. Sí, yo, bueno, me sumo a lo que ha dicho Mónica, la parte de que hemos sido como formadas para primero los otros, ¿no? Y después nosotras, ¿no? Cuando ya están cubiertas las necesidades de los demás, ¿no? Algo que
a mí siempre me choca mucho, ¿no? Y que en la pandemia actual se ha visto a nivel mundial. O sea, el cuidado hacia los otros es realizado principalmente y mayoritariamente por las mujeres, ni siquiera es discutido quién lo tiene que realizar, o sea, lo realizan las mujeres. Y esa parte de los cuidados ha salvado vidas. O sea, del cuidado de las mujeres ha salvado vidas a nivel familiar, ha hecho que la salud, tanto física como emocional, durante los días de confinamiento fuera mejor, ¿no? Y eso es algo esencial para la sociedad, que sin lo cual posiblemente la sociedad no podría funcionar, ¿no? Y ni siquiera es reconocido en un sistema económico capitalista. Claro, no es reconocido económicamente, ¿no? Sino solamente como fuerza de trabajo de las mujeres que tienen que dar para sostener a la sociedad y darla de gratis, ¿no? Lo que me hacía mucho sentido también es, o sea, por ejemplo, en los procesos de exhumaciones, de búsqueda de personas desaparecidas, quienes principalmente buscan en Guatemala y en toda América Latina y en la mayoría del mundo donde ha habido víctimas de desaparición forzada, quienes buscan son las mujeres. Y nosotros hemos tenido contacto con muchas mujeres que están buscando a sus familiares y hasta que no cumplen con los otros, con el mandato de buscar a sus familiares, a sus esposos, a sus hijos y demás familias, no empiezan a hablar de lo que ellas vivieron durante el conflicto armado, de las violaciones a los derechos humanos particulares que ellas vivieron, ¿no? Hasta ahí llega ese mandato de primero los otros, ¿no? Y ahí es cuando han cumplido ese mandato de la búsqueda, cuando ellas pueden empezar a pensar por qué lloramos ahora. O sea, antes llorábamos por los desaparecidos, porque no los encontrábamos. Cuando los hemos encontrado, lloramos, o sea, en muchos casos lloran porque las violaciones a derechos humanos particulares que ellas vivieron ni siquiera las consideraban como violaciones a derechos humanos. O sea, la violencia sexual era como parte cotidiana de su vida, entendida como parte cotidiana de su vida y no como una violación a sus derechos, ¿no? Y han vivido muchísimos años en mantener, o sea, han mantenido esas experiencias como experiencias propias de las mujeres, ¿no? Y es sumamente doloroso cuando ellas ya pueden hablar de lo que vivieron, cuando pueden hablar no solo del hecho particular que vivieron, sino de todo lo que han vivido a lo largo de su historia, y no solo ellas, sino sus abuelas y sus ancestros, ¿no? Y es un poco esa parte de las mujeres ante el dolor y el cuidado siempre se ponen a los otros por delante y después, si hay tiempo y hay energía y hay quien escuche, hablan de ella. Y eso yo creo que pasa en casi todo el mundo. Totalmente. Creo que vamos a necesitar muchos espacios para, después del confinamiento de derechos, el confinamiento simbólico, pero también el confinamiento material que estamos viviendo las mujeres y la devolución al espacio de la domesticidad, yo creo que vamos a necesitar muchos días y muchos espacios para llorar por nosotras mismas, porque tal como han dicho las dos, hemos estado sosteniendo la vida, sosteniendo el dolor de las y de los demás, y hemos hablado muy poco del dolor nuestro. También hemos hablado muy poco, y en la sesión anterior que tuvimos, lo comenté de la misma manera, sobre perdón, el dolor de los niños y las niñas. Y están empezando a llegar las preguntas del público, y justamente esta es una de ellas. En este momento se preguntan, como en otros, ¿cómo acompañamos el duelo en los niños y en las niñas? ¿Cómo lo explicamos? A ver, ¿cómo repito un momento, Mercedes? Sí, en este momento, como en otros, ¿cómo acompañamos el duelo de los niños y las niñas? Ya. Yo ahí, Mónica, empiezo yo, lo complemento. Dale, no hay problema. Yo creo que, a ver, a los niños y las niñas, yo no soy especialista en
trabajo con niños y niñas. Pero a los niños y las niñas hay que informarles, no hay que excluirles de la información. Hacerles llegar la información de forma que ellos lo entiendan, ¿verdad? Pero adaptado a su edad, etcétera, pero no excluirles de la información. Igual, lo que hablábamos con los rituales, o sea, los niños y las niñas tienen que hacer parte de esos rituales de despedida, ¿no? Y entender y empezar a trabajar con ellos cómo va a ser la vida sin esa persona que ya no está, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, o sea, no hay que ocultar la información, porque además es que se instalan, o sea, por intentar proteger a los niños y las niñas muchas veces se instalan silencios en el ámbito familiar que dañan mucho más que la información propia, ¿no? Y es tener la confianza en, o sea, los familiares, la persona que tenga un mayor contacto afectivo con el niño o la niña, tiene que ser quien transmita la información desde la confianza de que lo puede hacer bien, ¿no? Yo por ahí plantearía, y la cuestión de que no se oculte la información y se construya en conjunto esos rituales de despedida en el que los niños, niñas puedan aportar a su desarrollo, ¿no? No sé, Mónica. Gracias. Yo me sumo a lo que dice Susana y yo creo que el niño o la niña, depende de su edad, y si es muy chiquitito, pues tendrá una manera de comunicarse la situación. Yo creo que hay que informar que descansa de su forma física, no así de su forma espiritual o energética, porque eso está probado, o sea, no necesitamos tener una religión para saberlo. También invitaría a que se le diga que se va al lugar donde la familia, donde su mamá principalmente, que es generalmente quien pone las diferentes prácticas de vida espiritual y demás, se va al lugar donde cree la familia que va. Curiosamente, un joven me hizo la pregunta, mire, ¿y a dónde nos vamos nosotros después de muertos? Entonces yo le digo, tú te vas al lugar donde tú crees. Si eres budista, te vas a liberar y a lo mejor miras a Buda. Si eres cristiano, pues esperaríamos que te digan que te vas al cielo. Si eres, pues, de cualquier otra denominación ideológica, se va al lugar donde se cree. En el caso maya, nosotros no nos vamos ni al infierno, ni al limbo, ni al cielo, ni a nada de eso. Se va al retorno de la vida, se va a esa otra dimensión en la que se convierte en un guardián para ti, que tú le puedes invocar. Tienes una situación difícil, dice, abuela, mamá chía, por ejemplo, es mi abuela materna, mamá chía, voy a curar el susto, ayúdeme. Mi abuela curaba del susto, o por ejemplo, del empacho, ¿no? Entonces yo la invoco, no es un ser que está alejado de mí. Entonces, entender que pueden ser guardianes de la vida, entender que se le puede dar paso a la comunicación con ellos, que no están allá donde nadie los va a escuchar, sino que el niño, la niña y el adolescente logren conectarse, sería maravilloso. Acá en Guatemala tenemos los barriletes o cometas, que, por ejemplo, son una alternativa. El barrilete o la cometa es el cuerpo espiritual del vivo comunicándose con los ancestros. Entonces, para mí es muy fácil, digamos, el que pudiésemos gestar una cometa. Se coloca, por supuesto, antes el mensaje. No debe ser tan pesado el papel porque si no, pues no vuela la cometa o el barrilete. Pero sí debe ser algo muy chiquitito, a lo mejor te extraño, abuelo, o ahí te veo, abuela, te amo, no lo sé. Cada uno buscará sus palabras. Pero se le pone en la puntita y se vuela. Esa comunicación, luego, pues cuando ya está bien alto, se le rompe el hilo y se va. Hace que también nos conectemos de esas maneras simbólicas jugando. El niño o la niña también necesita recuperar esos espacios. Espacios que para él o para ella pueden ser en algunas culturas muy novedosos, para nosotros es una tradición, o sea, está
como parte, de hecho, el Día de los Difuntos y el Día de los Finados, usualmente en noviembre, es cuando lo hacemos. Pero a mí se me ocurre que podrían hacerlo algunas personas que nos escuchan. Invitarles a pintar quién era él, quién era ella, buscarles una foto guapa y decirle, mira, la vamos a poner, vamos a honrar, hablarle quién fue en su vida, la persona que falleció, y en algunos espacios colocarle su mini altar, decimos, ¿verdad? Una su velita, un su vasito de agua. Algunas culturas lo hacen, otras no. Es la recomendación nada más, ¿verdad? Sugerencia para que lo puedan hacer. Y los que saben escribir, que le escriban a la persona que ya no está. Eso es para mí vital porque pues les permite también el conectar sus emociones cognitivamente, pero pues también de esta manera liberar lo que sienten. Y por ahí recomendaría eso. Muy bien. Tenemos alguna pregunta más, pero creo que en general están bastante respondidas. Hay una que quizá la podríamos responder rápidamente. Susana, hay una persona que nos pregunta, en este proceso de individualización del dolor, ¿también se incluye la jerarquía del dolor? Es decir, hay personas que pueden o que se les permite socialmente sentir más dolor que otros. Yo creo que sí, sí. O sea, en Guatemala, por ejemplo, lo vemos, o sea, el dolor, o sea, y desde cómo se cubre la noticia, por ejemplo, en los medios de comunicación. O sea, el dolor del indígena no es el mismo que el dolor del mestizo. Hay una jerarquización del dolor, por ejemplo, en los medios de comunicación. El dolor del mestizo es siempre mejor posicionado, no sé cómo lo digo. O sea, es más permitido ese dolor para los medios de comunicación que el del indígena, ¿no? El del indígena es visto como, pues es que tiene que sufrir, entonces es permitido, o sea, ya, es normal, ¿no? El dolor. En cambio, el dolor del blanco, del mestizo, no. Y eso es parte de las estructuras racistas, ¿no? Que hablábamos antes. En otros contextos, como el Estado español, seguramente hay esas jerarquizaciones. Yo no sé, no he visto noticias, por ejemplo, ahora estoy pensando, no he visto noticias de cómo el COVID está afectando a las poblaciones gitanas, ¿no? Salvo situaciones de conflictos, de tensiones o demás, ¿no? Y eso hay una jerarquización del dolor. O sea, qué dolores sí son válidos y qué dolores no son válidos, ¿no? Y eso, algo que yo decía antes, o sea, hay que tener mucho cuidado con el paso del tiempo en cuanto a qué dolor sí puede permanecer en el tiempo y qué dolor no va a ser socialmente válido en el paso del tiempo, ¿no? Y eso hay que estar muy atentos porque es sumamente injusto en relación a esa jerarquización del dolor. Muy bien. Mónica, hay otra pregunta para no volver sobre la misma que creo que puede ser también muy interesante. Hay varias. No creo que nos dé tiempo a responderlas absolutamente todas, pero también las hay que se repiten. Una persona pregunta, comenta, quienes estamos realizando investigaciones académicas que acompañan exhumación de víctimas de desaparición, ¿hay algún paradigma psicológico ad hoc para ayudarnos a procesar los relatos que escuchamos? Paradigma ad hoc. Para escuchar los relatos, ¿verdad? Para ayudar a procesar los relatos que se escuchan. Ayudar a procesar. Bueno, yo, como fui parte de un equipo de exhumación y acompañamiento a familiares, realmente algo ad hoc como tal no existe. O sea, puedo realmente decirlo. Lo que sí hay son maneras en las que hay que ir teniendo el autocuidado. Yo creo que el autocuidado es algo contigo y es algo que tú vas identificando, porque algo que ocurría muchísimo al escuchar relatos, por ejemplo, de algunos más fuertes en el área antropológica forense,
era que de los compañeros, hablo concretamente en lo masculino, se acentuaba más el alcoholismo. Y ellos decían que era como la manera, pues, de ir soltando, ¿verdad? Ese dolor que oían de los demás, descuidando tremendamente su salud, ¿verdad? Y afectándola bastante. Yo creería que hay que tener medidas un poco más saludables. A nosotros nos ayudaba muchísimo como equipo, con mis compañeras, en mayoría mujeres, el que nos reuníamos después de cada jornada y nos contábamos un poco así como más en lo informal, no es que vamos a evaluarnos ni nada, no, sino un poco más, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no aguantaba, yo necesitaba ya decirlo porque, por ejemplo, una exhumación muy dolorosa en el pueblo de Rabinal, en el destacamento militar, salieron pues de las osamentas, empezó a salir por el pozo profundo hasta sangre, ¿no? Y estábamos ahí, fue un equipo, nosotros no podíamos creer que después de tantísimos años hubiera todavía eso, nos explicaban que era por el suelo. Entonces fue un momento bien fuerte para las familiares, especialmente las señoras, y para el equipo, porque nunca en la vida nos habíamos esperado que después de tantos años saliera eso. Entonces lo tuvimos que hablar. La clave es el escucharnos entre nosotras, el no juzgarnos, el aceptar que sentimos, que no es cierto que desde nuestra profesión debemos ser tan neutras ni tan cuidadosas de no sentir nada, porque pues realmente somos de carne y hueso y sentimos. Y la otra que a nosotros nos ayudaba también muchísimo era la conexión directa con las autoridades ancestrales que llegaban. El trabajar, por ejemplo, con los tatas, en el caso concreto de las exhumaciones, desde esa mirada, desde esa ritualidad cultural, y donde nos daban consejos, nos ponían incienso, nos limpiaban, ¿verdad? Porque el incienso implica también esa limpieza, y podíamos realmente elaborar para el otro día estar mejor. Otra cosa que ayuda muchísimo es el conseguirte a alguien que te apoye externamente al trabajo que tú tienes, porque eso lo puedes hacer con los de tu equipo, ¿no? Pero luego también alguien más que te supervise psicológicamente y te atienda, y trabajar tu cuerpo. Yo creo que algo que descubrimos fuertemente es que el cuerpo es el lugar donde más se concentra el dolor, no solo el propio, sino el del otro. Y hay que trabajarlo. Masajes, o vapores, como se dice, ¿verdad? Saunas. Es bien importante que lo trabajemos. Y le recomendaría constantemente conversar con personas de los equipos ya de antaño, como está por ahí Susana y otras amigas, y yo me incluyo, que pudiese también compartir sus experiencias. Decirle también que en el escenario de la muerte lo tanatológico como tal está presente, pero que debe de detectar que la fuerza de la vida es la que mueve a los familiares, y esa fuerza de la vida incansable que realmente es admirable, y que se quede con eso, como con ese corazón de decir, esos familiares tienen mucha fuerza, yo quiero también su fuerza, porque con eso puedo caminar yo apoyando en este acompañamiento. No quedarse solo con el dolor, sino con ese espíritu resiliente que también tienen, y caminar. Esa es la clave. Gracias, Mónica. Vamos a ir concluyendo, así que Susana, te dejo en la palabra y ya directamente puedes hacer el cierre tú, y luego escuchamos una última vez a Mónica y después nos vamos a tener que despedir porque el tiempo es el que es. Sí, no, yo solo era para apuntar, pero perfecto, ahí intento hilar ahí un poco. Yo solo era para apuntar a lo que estaba planteando Mónica, la parte de quién ayuda a los que ayudan. Eso es un elemento esencial en el cuidado de los equipos que están en la atención y en el contacto con el dolor, ¿no? Sea en el ámbito de los procesos de exhumaciones,
sea en el ámbito sanitario, eso es una responsabilidad de las instituciones, el cuidar a sus equipos, ¿no? Y el mantenerlos lo más fortalecido posible, ¿no? En el sentido también de lo que planteaba Mónica. Yo como cierre y demás, por mi parte, yo apelaría a buscar esos sentidos comunes para elaborar las experiencias, a buscar los espacios de encuentro, tanto físicos como virtuales, y los físicos tomando las medidas de prevención necesarias para evitar contagio, pero sí buscar los espacios de encuentro, los espacios donde se puede pasar a la propuesta. O sea, no es solo el sentirnos acompañados, que eso es esencial y es fundamental, tanto por la familia como por la sociedad, pero también para elaborar propuestas, ¿no? Y ahí accionar, y en la idea de que ese sentido común, ese sentido comunitario que hablábamos antes, irlo generando, ¿no? Y no solo por las experiencias vividas en el marco de la pandemia, sino para proyectar que la normalidad a la que lleguemos sea mejor a la que teníamos anteriormente. Por ahí me quedaría. Gracias, Susana. Mónica. Bien, yo creo que el tiempo, como dices, se nos fue volando y yo quiero ser muy rápida y enfática en un par de cosas que se nos fueron quedando. Yo, bueno, decir que dentro de esto que voy a compartir, agradezco mucho también las opiniones de mi buena amiga Nieves Gómez y otros amigos y amigas que me han aportado desde la psicología. Empezar diciendo que nos queda una tarea muy fuerte en lo personal y en lo social. Las tareas del duelo son muchas, pero quiero que se pueda rescatar que dependiendo del tipo de muerte que se tuvo, así debemos nosotros accionar a nivel personal y por supuesto a nivel social, si es que fuera el caso, por una violación de derecho a la salud y que haya muerto por una negligencia. Quiero decir que se le dé paso también a quién fue su difunto, quién fue su finado, que se tomen en cuenta el dar paso a sus emociones. En este momento es necesario que saquemos nuestras emociones, que no nos las quedemos congeladas y no digamos, bueno, ya pasó y ahora sigo para adelante, porque el duelo no es como nosotros lo pensamos ni como lo queremos. El duelo es un proceso de elaboración y su tarea debe ser permanente. Ahorita amanezco pensando eso, pero quién sabe mañana. Darle paso a las emociones, pintar, escribir, hacer cartas, qué sé yo, cantar, crear una melodía, el poder también abrazar un árbol, que es un ser de mucha energía, el poder abrazar a nuestros guardianes, algunos le llaman mascota, otros perrijos, gatijas, ¿verdad? No sé cómo le llaman en diferentes lugares, a estos seres hermosos. El que también nos preguntemos cómo están los demás en cuanto a los familiares, porque no solo los que sufrieron la pérdida están viviéndolo, sino también nuestros familiares, que podamos promover plataformas de acción, que nos vamos a conectar en un momento, como bien lo mencionaba ya Susana, el promover ese espacio, y el que nos hubiese gustado decirle para despedirlo, ¿verdad? A la persona. ¿Qué nos hubiese gustado? Por ahí preguntárnoslo para la respuesta y por supuesto la parte de cuando ya venga la parte de poder salir, la parte ritual. ¿Qué queremos hacer cuando ya esto podamos nosotros comunicarnos? Ya podría ser hasta, como digo, un día en el que conmemoremos y hacerlo algo público, algo masivo, o cada uno desde su propio espacio espiritual promover que le hagan algo a su difunto o a su finado. Y que pueda visitarse los cementerios, bueno, sanatorios, no sé cómo le llaman en España, para que puedan comunicarse también con sus cenizas o con su cuerpo, cualquiera que haya sido la forma. Y quisiera terminar diciendo que hablar desde el corazón será el camino para todos.
porque será la posibilidad de recuperarnos, porque cada día tiene su energía, porque honrar, agradecer, dar y recibir como un principio de reciprocidad deben ser las claves para el buen vivir. Y les deseo a cada una y a cada uno que me escucha que su vida esté cargada de estrellas, que sus ancestros y ancestros les guíen y que su camino sea blanco y plano. Y agradecer profundamente este espacio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Mónica. Hemos compartido una conversación maravillosa, forzosamente, pero muy, muy resumida, porque el tiempo no nos alcanza para más. Yo creo que quedamos absolutamente combinadas e invitadas a volver a encontrarnos, a ampliar sobre cada una de estas preguntas, porque estoy convencida de que todas las personas que nos han acompañado se quedaron con ganas de escuchar más ampliamente sobre cada detalle. Yo quiero recuperar y a la vez politizar esta pregunta del público que me parece muy interesante y sobre la que hablabas, Susana, respecto de la jerarquía y la jerarquización del dolor. Yo creo que todas recordamos cómo hay determinadas poblaciones en el mundo que han sido recluidas en ese lugar del dolor, determinados grupos sociales a los cuales se les ha dicho que su dolor no importa, que no nos importa a las y a los demás. Y aquí podríamos hablar de muchas personas, podemos hablar de las mujeres negras que fueron víctimas de la experimentación ginecológica y obstétrica. Estas mujeres se creía, se pensaba por parte de científicos blancos que ellas no sentían dolor. Se experimentó con ellas de manera brutal. Hay muchísimas personas en el mundo que han sido conminadas y expulsadas de esa zona donde deberían haber sido lloradas. Y yo creo que en esa jerarquía del dolor, lo cuenta mucho mejor que yo, un poema de Regina José Galindo, precisamente a raíz de la pandemia, la artista guatemalteca, y yo les voy a compartir para finalizar solamente un pequeño fragmento. Antes de leerlo, quiero agradecerles a las personas que nos han acompañado, quiero volver a agradecer al equipo de La Casa Encendida, que es maravilloso, quiero agradecer a mi propio equipo, mujeres sin las cuales no podría estar aquí conversando con ustedes, y quiero volver a agradecerles a Mónica y a Susana que compartan con nosotras sus aprendizajes en este momento en el cual necesitamos definitivamente de otras epistemologías, necesitamos pensar de otra manera y necesitamos tanto de otras experiencias en el planeta. El poema de Regina José Galindo es bastante largo, yo solo quiero leer una pequeña parte, pero que sí tiene que ver con esas noticias que acapararon las portadas de los medios de comunicación cuando esta pandemia desolaba y asolaba Europa principalmente, y cómo otros países han quedado en el olvido. Ella decía: sírvanse perdonar mis letras tristes, y se pregunta, ¿qué pasará cuando los muertos empiecen a aparecer del otro lado del charco? ¿Seremos acaso noticia, portada o página central? ¿Qué pasará cuando ustedes, interpela a Europa principalmente, recuperen sus calles y expulsen a los animales? Cuando retomen sus bares y beban su vino, cuando las visitas y los abrazos vuelvan, cuando sus playas se cubran de huellas, cuando de nuevo se encuentren bajo sábanas desconocidas y en medio de orgasmos piensen que el duelo es cosa del pasado. ¿Quién mirará a otro lado? ¿Quién nos volteará a ver? ¿Quién hablará de nuestras esquinas repletas de zombis famélicos ondeando banderas blancas bajo un cielo cargado de sopilotes? ¿Quién exclamará pobres almas? Acá las bolsas negras se apilarán en las morgues y poco a poco reventarán las paredes y empezarán a salirse por las ventanas y puertas hasta llenar todas las banquetas, calles, avenidas y plazas, parques, teatros, cines, las discotecas, casas, edificios, tiendas comerciales, restaurantes, escuelas, iglesias, valles, cerros, montañas, ríos, lagos, mares y volcanes. ¿Quién entonces tomará la foto de este espejo cuando de este lado hayamos dejado de respirar y seamos todos bolsas o sopilotes? Y quiero dejar esta interpelación para las personas en España que nos han escuchado, que nos acompañan y que tienen honesta y legítimamente ganas de mirar hacia los otros dolores del planeta en un momento en el que Latinoamérica está sufriendo terriblemente, en el que África está sufriendo terriblemente,
pero que no son noticia, no acaparan las portadas y desde luego son esas vidas por las que, en palabras de Judith Butler, no lloramos. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Sigan Mujeres contra la Impunidad, el hashtag. Saben que allí van a encontrar noticias de nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima.